Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en esta reunión porque me da la oportunidad doble de reencontrarme con muchos compañeros de lucha, de trabajo de hace décadas. Pero algo que me da todavía más gusto, el que a una buena parte de los que están aquí ya no los conozco. Eso quiere decir que se está renovando el cuerpo de defensores, de simpatizantes con la diversidad cultural de nuestro país. Eso es muy estimulante, es lo más estimulante de todo. Quiero decirles para los que se incorporaron hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, que estamos en un momento realmente estelar del proceso de reconocimiento y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Estaba recordando mientras veía la ceremonia la dificultad enorme de hacer presencia en este Congreso. No voy a abrumarlos con anécdotas, solo recordaré que solo en 2 ocasiones logramos, en los últimos 40 años, hacia acá, que se abrieran las puertas de este Congreso a los pueblos indígenas. Esta es la tercera que recuerde de esta magnitud, de esta importancia. Por supuesto, la primera fue la visita de los hermanos zapatistas y unas cuantas que surgieron después de 1992 con un caso particular de éxito y se hizo un salón muy parecido a esto. No sé si sea este mismo, porque este es un salón que es representativo de lo que el antropólogo Ollé llamó un no lugar. Esto es perfectamente la definición antropológica de un no lugar, es decir, un lugar que no tiene referencias identitarias y que por lo tanto está vacío de contenido cultural. El mundo globalizado se convirtió en un gran no lugar. Empezamos a darles contenidos identitarios. Pues en esa ocasión ni siquiera se consideró la posibilidad de que los compañeros indígenas que asistían a este evento, en un salón como este, como dije, pudieran realizar algún tipo de ceremonia en función de sus creencias, de su identidad cultural. Y si lo hubiéramos hecho, habría sido un escándalo nacional. Los conservadores del país, que son por naturaleza enemigos de la diversidad, habrían puesto el grito en el cielo, diciendo, por ejemplo, que la superstición y el atraso había penetrado en los salones del Congreso de la Nación. A ese nivel estaban las cosas hace décadas. De tal manera que sí quisiera comunicarles mi satisfacción porque empiezo a ver que se airea el país, se interpenetra de una visión de tolerancia y de reconocimiento del otro, en particular nuestro gran otro, los pueblos indígenas de este país. De tal manera que ese primer punto quisiera destacar. El segundo punto que quisiera destacar es el de que estamos avanzando no solo en reconocimiento cultural en un sentido general, sino que estamos entendiendo que esto tiene que ser acompañado de 2 elementos, cambios constitucionales fundamentales que implican además jurisprudencia para hacer respetar esas normas constitucionales y legales. Y por otro lado, acciones concretas en términos de políticas públicas. Como dice el viejo dicho, obras son amores y no buenas razones, y estamos viviendo por primera vez un conjunto de prácticas concretas, hechos concretos en beneficio de los pueblos indígenas
como no lo habíamos visto antes en décadas, probablemente desde el sexenio del general Lázaro Cárdenas. De tal manera que es realmente un momento fantástico el que estamos viviendo. Los planes de justicia que se están aplicando, el hecho de que muchos de ustedes no lo saben, pero algunos de los que estamos aquí conocemos que hay en el horno una propuesta de reforma constitucional, la más profunda que se haya hecho en la historia del país y que no se ha podido por las razones que todos conocemos, de la falta de una mayoría calificada para realizar esta reforma de fondo de nuestra Constitución, pero que está lista y fue fomentada por el compañero Adelfo en el Instituto y por los diputados y las diputadas indígenas del país y por algunos que los acompañamos. De tal manera que tenemos en puerta esta gran reforma nacional, que será un hito en América Latina. Alguien comentaba que durante décadas en México construíamos las teorías, pero no las realizábamos, y estas se realizaban en otros países. Y si uno examina, en efecto, la historia de las últimas décadas de América Latina, encontrará de que México propuso el marco teórico en Nicaragua, propuso elementos para la solución en Bolivia, etcétera, etcétera, pero no logró la antropología mexicana transformar la propia normatividad y la estructura del Estado en México. Ahora estamos acercándonos a esa posibilidad por primera vez en décadas. De tal manera que estamos en un muy buen momento. Como parte de ese buen momento, por supuesto, está esta agenda para la realización de la Asamblea para el proceso de consulta previa, libre, informada en materia de educación indígena. Esto es sumamente importante porque pasará a la historia muy pronto la idea de que podemos hacernos los distraídos y saltarnos el derecho de los pueblos a intervenir claramente para definir su punto de vista sobre las modificaciones que puedan afectarlos en términos normativos, constitucionales y legales. Esto a escala nacional, y este es el sentido de esta Asamblea Regional en marcha para conseguir solventar la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que como, y hay que subrayarlo siempre, como se sabe de acuerdo con la normativa, con el derecho convencional, es decir, el derecho internacional y nacional, no consiste en una mera petición de opinión. La consulta no es simplemente escuchar el punto de vista de ese otro que son los pueblos indígenas. La consulta, en el fondo y como elemento fundamental, principal, es el de construir un consenso. Es decir, construir un consentimiento por parte de los pueblos indígenas para los asuntos de que se trata. Es algo mucho más profundo y esto es lo que entiendo que estamos tratando de realizar ahora. De tal manera que, solo para felicitar a los que organizaron esta reunión, agradecerles que invitaran al Congreso de la Ciudad de México, a su Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes, de la que soy presidente de esa comisión, porque, y con esto concluyo, el agradecimiento es doble por la cortesía y porque nos permitirán conocer una experiencia que a su vez ayudará a realizar los trabajos en esta ciudad, que como aquí se dijo, no es una ciudad cualquiera en términos de diversidad, es probablemente la ciudad con mayor diversidad en su contenido sociocultural, de tal manera que es la mayor concentración de población indígena, hablando la mayor cantidad de lenguas del país. Es una ciudad de pueblos, así la calificó una autora, y es eso
exactamente, y tendremos, ya tenemos en este momento, situaciones de necesidad de consulta a los pueblos de la Ciudad de México, y esta experiencia de la Cámara de Diputados Federal será una orientación seguramente muy importante, un ejemplo, una experiencia que ayudará a realizar los trabajos en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta experiencia y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Héctor Díaz Polanco.